Subjetividad y prácticas culturales. Encontrarse con la subjetividad humana es una duplicidad entre lo interno y lo externo. Sí, en muchas ocasiones se podría hacer este interrogatorio, quizás muy simple, pero es necesario validar, pues en muchos casos entendemos y comprendemos esa subjetividad interna como esas características que nos hacen propios y únicos, pero nunca nos detenemos a revisar eso externo. Y entonces es preguntarnos cómo esa subjetividad, eso que nos hace únicos, puede afectar nuestro entorno. Pero también preguntarnos cuál es la subjetividad de nuestro entorno, de nuestra comunidad, de nuestra cultura. Cuáles son sus características, cuál es su génesis, su verdadero nacimiento, dónde fue y dónde todo eso que nos han enseñado se empieza a concebir entonces como una única realidad, como una única verdad, y no en todos los casos funciona de la misma manera. Se hace necesario entonces un rescate cultural, como lo propone Brunner, por lo que el eje comprensivo de las experiencias y actos humanos se concibe desde la construcción de sistemas simbólicos que tienen su lugar de producción y reconfiguración en la cultura, en la que la moneda de intercambio entre los seres humanos es la posibilidad de contar historias, de relatar experiencias, es decir, de narrar. Esto da lugar a la fundamentación de una psicología cultural, que pone en duda los principios biologistas e individualistas y asume que las herramientas culturales se adquieren. Y entonces volvemos a nuestra primera pregunta. ¿Cuál es la subjetividad de nuestra cultura? ¿Qué es lo que la hace única, propia? Estas palabras de Brune nos aterrizan a algo muy importante. ¿Cómo es que se da esa construcción simbólica? ¿En qué momento se produce? ¿Cómo ésta va reconfigurando nuestra cultura? ¿Cómo empezamos a comprender y entender que el intercambio cultural se da realmente cuando los seres humanos nos acercamos a otros seres humanos y empezamos ese intercambio de palabras, de sentimientos, de acciones, de cosas, objetos que podemos construir? A veces nos quedamos en el trueque, en este intercambio de figuras o de objetos, que fue la primera moneda o la primera forma económica de nuestros ancestros, pero no nos vamos un poco más allá y decimos, y cuando estas personas se comunicaron, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿Cómo pudieron decir que una libra de sal que usted me da es lo mismo que si yo le doy una libra de algodón? Y entonces empezamos a entender y comprender que hay unas comprensiones culturales y unos análisis muy importantes que desafortunadamente y debido a las múltiples invasiones y colonizaciones mal llamadas, entonces desaparecen y las erradican y no se da una oportunidad. Es importante acá entonces empezar a citar esa subjetividad individual y social que se empieza a gestar. En palabras de Fernando González nos dice: el espacio de diálogo no es solo un espacio en el que se generan nuevas significaciones, sino es un espacio donde se produce otra emocionalidad y que se convierte en espacio de crecimiento social y personal. El diálogo es el máximo reconocimiento al sujeto de la diferencia, productivo y creativo, y es una categoría profundamente subdiversa hasta hoy, en que los discursos de la diferencia se reafirman en la unanimidad y la homogeneidad. Y es desde acá, desde estas miradas, donde surge la concepción de un sujeto constructor de realidades posibles, cuyas acciones, intenciones, creencias, compromisos y esperanzas sí o sí tienen su génesis en la narración de la vida cultural
y al mismo tiempo va adquiriendo visibilidad en nombre que se autonarra en medio de sus experiencias, que son siempre en relación con el otro. Jamás, nunca se construye una subjetividad a partir, una subjetividad social, claramente, no se construye a partir del yo solo, de lo que yo hago, no. Siempre hay una interacción con el otro que está en mi mismo rango, con el otro que está en un rango superior o inferior, en el rango de alguien que me educa o me enseña, que podría ser mi padre o mi madre, sin ser superior o inferior, pero está arriba porque tiene mayor conocimiento, o alguien a quien yo estoy educando, que está por debajo en la buena configuración, porque ahora yo le estoy enseñando, es decir, es aprendiz, no por otros motivos ni porque me desmerezca, por el contrario, es antes merecedor de mucha más atención y focalización de la información. Qué importante se hacen esos espacios de diálogo, no solo con el fin social de generar un intercambio, sino que realmente en estos diálogos es que se crea cultura. En estas palabras de González tan bonitas nos dice, hay otras emocionalidades. Qué fundamental es esto. ¿Cómo llego al otro? ¿Con qué necesidad llego al otro? ¿Voy por vender o voy por necesidad? ¿Qué rituales se pueden crear o se pueden gestar en una comunidad a partir de necesidades básicas o necesidades naturales perfectamente, como se desbordó el río? Y entonces, ¿qué se crea y qué se gesta a partir de estas realidades? Pero recordemos, no lo hacemos solos. Siempre estamos en ese intercambio porque solo se hace simbólico, solo se hace real cuando la comunidad toda lo acepta y lo hace vida. Y entonces, al aceptarlo, dicen, ok, esto es viable y es lo que vamos a formular ahora como una realidad. Siguiendo en esta misma línea y citando nuevamente a Fernando González Rey, nos dice que la emoción no solo se ubica como un lugar o un momento de las configuraciones subjetivas, no es solo lo que hacemos solos, únicos, eh, intrínsecamente, no, nos dice, sino como factor constructor y deconstructor. Qué importante esto, construimos y deconstruimos, necesario, importantísimo. A veces creemos que deconstruir está mal, no, por el contrario está muy bien, porque podemos construir algo que posteriormente nos damos cuenta que no da los resultados que esperábamos o no se da de la manera que consideramos que se debe dar. Y no hay problema en tumbarlo y volver a construirlo para que quede bien. Son las emociones en cierta manera las que dan sentido a los sistemas simbólicos propios de la cultura. Ya vimos que esos sistemas simbólicos deben ser aceptados por la comunidad, pero solo cuando tienen una emoción, cuando solo la traspasa eso que nos permite vivirla y sentirla, es que realmente la comunidad lo adopta como propio, lo hace único. ¿Por qué? Porque adquiere un significado a través de la experiencia subjetiva. Aunque es de la comunidad, solo yo cuando voy y tengo contacto es que le empiezo a dar ese significado propio, en la cual la existencia individual transcurre de manera paralela. A todos nos va sucediendo, pero a todos nos puede suceder de manera diferente, que va a ser siempre legítima, que va a estar institucionalizada, que puede ser visible o invisible. Esta es siempre una relación que se da en la acción, en el pensamiento y en la emoción que esté atravesando cada sujeto. Es así pues que para entender los escenarios a través de los cuales se constituye la subjetividad,
hay que entender que estos no son transparentes. El conocimiento no puede ser total ni desde la perspectiva del sentido común, ni desde el conocimiento científico, ni desde ninguna otra mirada o perspectiva. El conocimiento es global, es intrínseco, es extrínseco, se construye en comunidad solo a través de la dinámica que se da en el intercambio con el otro que está en mi cultura, con el otro que no está en mi cultura, con el que está en mi comunidad o con el que no está en mi comunidad. Es que se hace posible. Es cuando yo puedo verificar y entender que en otros también hay unas realidades y unos símbolos que son importantes, aunque para mí no lo sean, pero si yo voy allá, debo respetarlos. Pero eso solo se da gracias a ese intercambio cultural y necesario dentro de la comunidad. Ahora pasemos a un tema bastante interesante y es esas prácticas culturales que nos hacen subjetivos, ahora entendiendo la subjetividad no como algo único propio del yo, sino algo único y propio de la comunidad que se construye en comunidad y que nos hace únicos y diferentes ahora como comunidad y como constructores de una cultura autóctona. Siguiendo en esta misma línea y en clara confrontación entre lo que podemos o teníamos entendido por subjetividad únicamente individual de cada ser humano, ahora entendiéndola desde la comunidad, nos vamos a esas prácticas culturales que hacen de una comunidad única, rica. Y entonces encontramos, en palabras de Michel de Certeau, es cuando el pueblo ya no puede hablar que los estudiosos se interesan por su idioma. Y es desde aquí donde se hace tan importante un análisis y empezarse a pensar y repensar cómo cuando algo deja de existir, y en algunos casos, como en Latinoamérica, por exigencias o condiciones de invasión, fueron destruidos, eliminados de la faz, culturas totalmente aniquiladas, por el simple hecho de considerarse inferiores y darle paso así a otras que sí cumplían con los requisitos del momento. Lo curioso es que son esos mismos invasores los que luego de mucho tiempo, cuando sus ancestros han eliminado y aniquilado a los nuestros, vienen a gestar y a organizar estudios muy profundos y muy serios para poder hacer un levantamiento histórico y poder resucitar de cierta manera aquello que se había eliminado. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué acaso no existió una mentalidad de haber conservado y haber aprendido a vivir con una multiculturalidad que es vital para toda sociedad? ¿Cómo no hubo un respeto a esa subjetividad de esas comunidades? Y cuando yo tengo la mía también puedo integrarme de una forma positiva desde el respeto. Aquí se empieza a gestar póstumo a la Edad Media y en una comprensión histórica de lo ocurrido. Con la llegada del Renacimiento se empieza a minimizar e incluso a erradicar algunas culturas y entonces se les denomina culturas ordinarias. Con la llegada del pensamiento científico, estas empezaron a quedar sin fundamento o sin una base, pues no tenían o no venían desde una teoría, era una creencia o una ideología, que al no tener evidencias y poder demostrar que fuesen ciertas, simplemente perdieron su validez y empezaron a desaparecer paulatinamente. Entonces se gesta un ideal académico el cual ha sido muy significativo y claramente ha solidificado la posibilidad de un avance cultural gigante alrededor del mundo. Pero desde los aportes culturales se desenfocó, porque
hizo que se perdiera el significado de ser y estar en el mundo de diferentes maneras o de múltiples formas, desde la creencia, desde la cosmogonía, desde esas posibilidades o posibles y alternas acciones que habían en cada comunidad y en cada cultura. Ahora todo tenía que tener una validez a partir de métodos científicos. Tenía que ser demostrable, tenía que ser palpable. Y entonces aquello que no lo estaba, pues simplemente quedó anulado. Esto no significa que no existía. Sí existía, sigue existiendo. Simplemente, ahora el pensamiento científico lo anulaba. Pero me remonto a las palabras del Principito. En muchos casos, lo verdaderamente importante y fundamental es invisible a los ojos. El proceso de minimizar ha llegado a tal punto que se ha denominado a quienes hacen parte de esas culturas ordinales como marginales, es decir, que son pocos interesantes o están por fuera de lo aceptado. Incluso han sido estigmatizados dentro de lo impuro, dentro de lo que carece de una lógica, y al carecer de lógica y de fundamentación, simplemente se ha categorizado como ignorante. Sin embargo, para el siglo XX esto empezó a cambiar y entonces se da esa revolución cultural que permite y empieza a ser vista como propiedad autóctona, a rescatar, aunque sea un poco tarde, eso que ha desaparecido. Y como ya lo dijimos, que va en contra de la idea lógica de haber salvado y resguardado lo importante. Sin embargo, se procura o se intenta hacer salvar eso que nos hace únicos, eso que nos hace subjetivos como cultura. Ahora bien, se conoce y se gesta la famosa cultura de las masas. Entonces es todo lo que el pueblo acepta y dice, esto es, tiene un simbolismo, es importante y recordemos como lo decíamos al principio, tiene una emocionalidad, tiene un significado. Entendiendo que esto es un proceso que carece de un soporte científico, pero no por esto pierde validez. Hay que entender y comprender en qué estándares o bajo qué marco fueron diseñados y realmente validar sus resultados. Claramente, si alguien hace una agua o un té o una bebida con una hierba determinada para el dolor de estómago, científicamente no tenga validez, pero culturalmente sí. Y si validamos su resultado, posiblemente cumpla con el objetivo. Y entonces aquí donde es fundamental, primordial, entender y comprender que la subjetividad es fundamental dentro de nuestras comunidades y solo y gracias a esta es que se pueden dar esa significancia, esa emocionalidad necesaria para poder hacer un proceso cultural que se conviertan en prácticas diarias y naturales que le dan significado y validez a aquello que nos hace únicos y propios de una cultura y de una comunidad.